Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros, amados hermanos. Hoy estamos todavía en el mes de junio. Mañana entra el verano, hermanos. Digo, para recordarles nada más que termina la primavera y entra el verano, un verano, pues, hermanos, donde por las noches la gente sale, ¿verdad? Y se ven las calles muy bonitas, llenas de gente, de muchachos haciendo deporte, porque ya es las vacaciones del verano. Van a salir de clase ya muchos jóvenes, muchos niños, termina un ciclo escolar, la vida sigue. Digo por esto, hermano, porque hoy estudiaremos acerca del crecimiento espiritual. Todo tiende a crecer, lo material y cómo no, la parte espiritual, como lo hemos de ver en esta mañana. Así que mis amados hermanos, sean bienvenidos, sean tan amables, ocupen sus lugares, siéntense en la página número 25, hermanos, para los que tienen cuaderno, 19 de junio del año 2021, 2021, hermanos, el crecimiento espiritual. Hoy hablaremos de esta situación como lo vamos a ver aquí a través de nuestra lección, a través de esta mañana. Los invito a que participen, me ayuden, hermanos, en algún comentario, en una lectura de algún párrafo de la lección. Son 7, conté 7, hermanos. ¿Cuánto contó usted? Son 7 comentarios aquí que tenemos en el material exegético, verso de memoria, lectura bíblica, y entramos de lleno a nuestra lección, el crecimiento espiritual. Amados hermanos, pues vamos a ir viendo. Voy a permitirme, como siempre, poner algunas diapositivas que tenemos ya aquí, hermanos. Dice aquí, ¿verdad, hermano Daniel? Bueno, ahorita lo arreglamos, hermano. Entonces, el crecimiento espiritual dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a considerar el objetivo, como lo encontramos aquí, hermanos, dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Como dice mi hermanito que hace la entrevista, ahí está, hermano. Ya me gustó su frase de nuestro hermanito que está creciendo muy rápido en las cosas de nuestro Dios. Pues ahí está, hermanos. Nuestro cuaderno de lecciones ahora está enfocado a sembrar, hermanos, a predicar, a evangelizar la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos dentro de la escritura y esto es lo que se puso durante la semana, amados hermanos, ¿sí? Lo puso nuestro hermano Daniel y como hoy se va a hablar de un crecimiento espiritual y pues aquí puso un fruto, algo físico, hermanos, y que dentro de eso también entra lo espiritual, como lo vamos a ver dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el objetivo que vamos a ver en esta mañana? Pues dice el objetivo, amados hermanos, considerar que el crecimiento espiritual es el estudio constante de la palabra divina y el ejercicio de lo aprendido, ya que la fe sin obras es muerta. Ese es nuestro objetivo. Aquí vamos a considerar 3 cosas, hermanos, muy importante en este objetivo, que consideremos que el crecimiento espiritual, uno, ¿a qué nos lleva, hermano? A estudiar. El estudio constante de la palabra de nuestro Dios, pero no debe de quedar ahí. Aquí lo estoy poniendo, hermanos, lo estoy señalando. El estudio constante de la palabra divina, la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Que es bueno estudiar, pero no quedarnos ahí, ¿verdad? Y como esta figurita que tenemos aquí, miren hermanos, ese es para ilustrarnos acerca del crecimiento. Entonces, estudiar esta palabra, ya que la estudies, que la entiendas, hermanos, ahora qué hay que hacer según el objetivo, ejercitarlo. ¿Qué es ejercitarlo? Ponerlo en práctica, ¿sí? Lo que se aprende de la palabra de nuestro Dios en el aspecto espiritual hay que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. No puedes decir, tengo conocimiento, tengo fe, pero tienes que ejercitarla, tienes que ponerla en práctica, porque si no la pones en práctica,
Entonces dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, la fe sin obras es muerta, como lo encontramos aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Gente que se ejercita en el gym, quien va para tener una buena figura. Si se alimenta bien, comida sana, hermanos, pero no se ejercita, pues no lo lleva a ningún lugar, ¿verdad? Lo va a llevar a otra situación que no hace ejercicio, pues, ¿qué va a pasar? Se va a acumular, aunque sea la comida sana, se va a acumular. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ejercitar constantemente, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? En el aspecto espiritual, estudiar, estudio constante de la palabra de nuestro Dios. Sí, pero ahora ejercitarlo, ponerlo en práctica, dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, si no, hermanos, de nada serviría porque eso, al contrario, va a debilitar, ¿verdad? Ahí no va a haber fuerza en ello. Entonces, por lo tanto, se debe de estudiar, ejercitar, poner en práctica y manos a la obra. La fe sin obras es muerta. Tenemos que ver esa situación de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Esa es la parte, hermanos, que yo considero que aquí hay tres cosas: el estudio, ejercitar y poner manos a la obra. Así le puse yo. Sin obras, la fe es ¿cómo? Muerta. Dice aquí, a la luz de la escritura, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y aquí puse algunos textos, hermanos, que si lo quiere usted buscar, lo puede buscar, hermanos, pero aquí está la cita ya. ¿Qué dice aquí? A través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, constante crecimiento, estar creciendo, hermanos. Nosotros tenemos estudios acerca de los frutos del Espíritu Santo, los conocemos, ¿verdad? De lo cual el hombre interior debe de alimentarse por esta razón, porque dice aquí, la vida nunca es estática. Conocer a Dios y conocer a Jesús es vivir. Es decir, tiene que haber movimiento, hermano. Así como el hombre material se ejercita para tener una vida saludable, se ejercita para tener un mejor puesto en el trabajo, en muchos aspectos de lo material, también lo espiritual. La vida de un cristiano nunca debe de estar estancado, porque si no, no crece, ¿sí? Para crecer, tiene que haber movimiento, tiene que crecer, ir conociendo, viene un proceso, como lo hemos visto y como lo vamos a ver aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo aquí, crecer en conocimiento es crecer en el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo te guía a la iglesia, no lo tienes, te bautizas, tienes el Espíritu Santo dice su palabra, que dice la palabra de Dios que te da un don y ese don tienes que ejercitarlo, hacerlo crecer dentro de la iglesia, servir dentro del cuerpo de Cristo, servir dentro de la obra de nuestro Dios, avanzar constante. Tenemos que estar en constante movimiento. Ustedes saben, hermano, la iglesia de Dios israelita tiene concilios doctrinales, tiene concilios administrativos, tenemos reuniones cada cierto tiempo, tenemos reuniones locales, reuniones a nivel estado, reuniones a nivel internacional, tenemos preguntas, tenemos que estar constante, y todo lo aprendido, ponerlo en práctica, no. Un cristiano no puede estar en estática, sin movimiento. Un cristiano tiene que crecer, tiene que avanzar, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Otro verso, hermano, que también me pareció interesante, que yo encontré dentro de la palabra de nuestro Dios, y todo nos lleva a lo mismo de este crecimiento. Dice, por ejemplo, Colosenses 3:10, y revestido de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Existe esa renovación, nos lleva al crecimiento. Por eso puse aquí, este texto habla de la sanidad divina,
¿verdad? De tener la sana doctrina. La sana doctrina son, ya que conoces los mandamientos de nuestro Dios, ahora practícalo, ahora ve y haz la obra, como hoy que sabemos que dice que el sábado es el día del Señor, estamos ¿qué? Ejercitándolo, poniéndolo en práctica. Aún en medio de esta pandemia, lo hemos dicho, ininterrumpidamente, hermanos, sábado con sábado, desde el viernes, hemos crecido en esta pandemia, hemos crecido a través de esta situación atípica que hemos vivido, hermanos, sí, hemos pasado las fiestas, sí, todo esto lo hemos hecho, hermanos. ¿Por qué? Porque no debemos de estar estáticos, sino debemos de seguir creciendo en las cosas de nuestro Dios en el aspecto espiritual. Eso es lo que yo encontré a través de estos textos, a través de las escrituras. Y ahora lo voy a invitar, amados hermanos, a tener esta lectura bíblica que se encuentra en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 1 al verso 16, que si ustedes lo tienen, acompáñenme, hermanos, desde allá. Desde sus hogares ustedes pueden leer, hermanos, no es necesario que pongan su micrófono. Yo aquí voy a leer en voz alta, pero vamos a ver esta palabra de nuestro Dios, quién la escribió, no cómo la escribió, dónde estaba cuando la escribió y qué palabras nos dice el apóstol Pablo, es Pablo, acerca de este crecimiento espiritual que debemos de tener. Dice la carta a los Efesios capítulo 4 del verso 1 al versículo 16. Comienzo, mis amados hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza y de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros he dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. De la tierra, el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio a unos, ciertamente, apóstoles, y a otros, profetas, y a otros, evangelistas, y a otros, pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, de la cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Decíamos, hermanos, ¿quién escribió esta carta? Fue Pablo, exactamente. ¿Dónde la escribió? Dice el verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamados. Me llama la atención, hermanos, porque miren las palabras, ¿verdad? Que aquí, hermanos, vemos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice nuestro hermano Efraín, mi más sincero saludo para vosotros. Reconozco que fuera de Israel no hay Dios, públicamente. Paz a vosotros, amados hermanos, amada iglesia. Así es, hermanos, no hay Dios fuera
de Israel. Solo en Israel está ese Dios maravilloso, ese Dios que predicamos, ese Dios por el cual estamos transmitiendo cada sábado, honrando y glorificando su nombre. ¿Quién estaba preso? Pablo. Hermanos, ¿por qué estaba preso? Por predicar al Señor, por pedir que lo juzgaran en Roma. Y ahí dice aquí, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, ¿sí? Son palabras del apóstol Pablo que dice que hay una vocación, amados hermanos, ¿sí? Que seamos, ¿qué dice? Que nosotros, en el aspecto del crecimiento espiritual que vamos teniendo a través de la palabra de nuestro Dios, que exista la humildad, que exista la mansedumbre, que exista la paciencia y que nos soportemos los unos a los otros, como encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que comprendamos con madurez espiritual, hermanos, ¿sí? Las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios, que nos invita a ser positivos, hermanos, que nos invita a ser cada día más espirituales, que nos dice la palabra de nuestro Dios que tenemos que hacer crecer los frutos del Espíritu Santo, como lo encontramos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Estos versos nos invitan a la confianza, ¿sí? Pablo no se está quejando, Pablo no se está lamentando, hermano, no, nada, Pablo no dice Dios me ha abandonado por predicar su palabra, ahora estoy preso, no, nada de eso, en ningún momento vemos en este capítulo que lo que Pablo está mencionando, son varias cartas que escribió estando en la cárcel, pero veamos, hermanos, lo que plasmó, lo que dejó aquí a través de la escritura. Él no está diciendo que al haber conocido de Dios, de Jesucristo, todo iba a marchar sobre hojuelas, que todo iba a ser de este pura paz, no iba a haber zozobra, no lo vemos así a través de la escritura, ¿sí? Al contrario, hermano, vemos a través de la palabra de nuestro Dios que él había crecido grandemente. ¿Cómo comenzó él antes de Cristo? ¿Cómo estando ya con Cristo cuando lo llama? ¿Cómo va estudiando, se va preparando y va teniendo ese crecimiento espiritual a la luz de la palabra de nuestro Dios? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, que todo esto, verso 4, 5, para ser miembro de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, todo que dice aquí, cumplir con las leyes de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, como lo cumplió el Maestro, como Él vino, cómo se presentó, de dónde vino, cómo bajó hasta lo bajo de la tierra, es decir, que murió, resucitó y hoy está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí también nos habla de algunos de todos los miembros dentro de la iglesia que se repartieron dones. A unos hermanos son catalogados como apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, todos dentro de un ministerio, dentro del Nuevo Testamento, un crecimiento constante para hablar de la palabra de nuestro Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué se repartieron estos dones? Dice el verso 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Para que tiene que llegar el momento que todos lleguemos a la unidad de la fe.
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. A la medida que vemos en lo material, un bebé, un recién nacido, cómo toma su leche materna, luego le dan su fórmula, hermano, y va creciendo, papilla le van dando, va creciendo, hermano, luego ya el niño ya pide pues una comida más fuerte, ¿verdad? Una torta, una pizza, un burrito, etcétera, y va avanzando como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dentro de ese crecimiento. ¿Por qué es importante crecer? ¿Por qué es importante estar fuerte? ¿Por qué es importante ejercitarse? ¿Por qué es importante, tienes fe? Haz obras, haz la obra, porque si no, tus obras son muertas, porque dice aquí el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Ya no seamos niños en el aspecto, hermano, como hablando de un niño que todavía no están sus sentidos ejercitados. ¿Cómo es el comportamiento de un niño? ¿Verdad? Todos lo sabemos, hermano, en ese aspecto. No está en oposición a que cuando dijo Cristo, que ahorita lo vamos a ver, sed como niños, ¿sí? Lo vamos a ver en una pregunta, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Aquí habla del aspecto, hermano, que no se ha llevado de aquí para allá, sino que crezca, que no te quedes en esa condición de que entraste a la iglesia, que te invitaron, que estás conociendo la doctrina, y empiezas a crecer. Debes de empezar a crecer, debes de empezar a ir ejercitando tus sentidos para dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no haya fluctuación, que no se ha llevado para aquí, para que oye allá, dice un proverbio, el simple todo lo cree, el sabio todo lo examina. Dice aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz de las escrituras, hermanos, sí, cuidado porque las estratagemas de hombre son, ¿cómo le podría decir, hermanos? Son cosas muy laboriosas, muy bien ejecutadas, hermanos, que luego por no tener ese crecimiento espiritual, por no tener esa ejercitación en las cosas de nuestro Dios, como en la parte material, como un atleta, alguien que va al gym para ejercitarse, hermano, por eso van, por eso no basta nada más, como decía yo en un principio, tener buena alimentación, pero si no se ejercita, de nada sirve. Tiene que ejercitarse para que su cuerpo esté en buenas condiciones, esté bien representado, como lo vemos aquellas personas que se dedican a hacer el ejercicio, ¿verdad? Así en el aspecto espiritual. Así, hermanos, por mucha que sea la estratagema, la estrategia que imponga los enemigos de las cosas de nuestro Dios, no seremos engañados. ¿Por qué? Porque se ha de estar como espiritualmente creciendo, ejercitándolo y se ha de estar fuerte. Que, hermano, ¿por qué ha pasado esta situación? ¿Por qué seguimos en algunos lugares con las iglesias cerradas? Porque de acuerdo al mapa epidemiológico, como lo dijeron, hermanos, en cada estado, en cada municipio es diferente, hermanos, diferente en muchos aspectos. Ustedes acaban de ver ahorita, la Ciudad de México volvió a estar en amarillo, hermano. Ya iba a haber una reapertura. Se tuvo que detener esto por esta situación. Baja California, aquí tenemos un color diferente y así en cada lugar, hermanos. Y luego muchos se desesperaron, se escandalizaron, hermanos, decidieron abandonar la fe, se alejaron, se fueron con otro grupo religioso. ¿Por qué? Porque esto que habla la escritura del crecimiento espiritual, ¿estaban fuertes o no estaban fuertes? ¿Se habían ejercitados? Le preguntaron a un hermano, un hermano mayor le preguntó a un joven, cuando debería de ser al revés, ¿sí? El joven debería de preguntarle al hermano mayor. Y le dice, oye, hermano,
Pero yo veo muchos problemas en la iglesia, veo muchas divisiones, veo que muchos están yendo a con otros hermanos, con otras iglesias. Pues, le digo a usted, hermano, el joven debería de preguntarle al mayor, porque se supone que el mayor tendría más experiencia. Pero aquí el mayor le preguntó a un joven, que es el menor, ¿y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Y hermano, yo lo oí cuando el hermano joven le dijo, hermano, es la época, estamos viviendo la Odisea, estamos en los últimos tiempos, está escrito que muchos en el camino se iban a perder por estratagemas, por lo que ven, por la pandemia, por las situaciones, porque no soportaron esta situación etcétera, etcétera, hermano. Por eso nosotros debemos de crecer, debemos de ejercitarnos, debemos de tenemos fe, muéstrame tus obras, ¿sí? Para que tu fe no esté muerta, dice Santiago. Por lo tanto, amados hermanos, el que llega a la iglesia, llega con muchos defectos, llega con muchas situaciones, y entonces de nosotros debe de haber lo que dice el verso 2, la humildad, debe de haber la mansedumbre, debe de haber la paciencia, debe de haber el soportar, el ver qué está pasando. Pues soporta, tú con calma. Todos tenemos un crecimiento espiritual, todos somos diferentes y todos vamos poco a poco, poco a poco. No quieras tú que el hermano que llega de la noche a la mañana deje todo. No, tiene que vivir su proceso. Entra como un bebé, como un niño y va creciendo, hermano. Lo dice el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 47, ¿verdad? Que cuando aquel hombre va a pasar al agua, ¿cómo le llega, hermanos? En los pies, a los tobillos, a los muslos, a la cintura, a la espalda, y luego va a pasar nadando. Y esa agua es la doctrina de la palabra de nuestro Dios, que es lo que le va a hacer cambiar. No te desesperes. Si tú, hermana, hermano, ves situaciones difíciles en la iglesia, si ves que todos se van, tienes que soportar. Tiene que haber humildad, tiene que haber, como dice aquí, paciencia, ser muy paciente. ¿Sí, hermanos? Dice aquí, tiene que haber mucha mansedumbre, hermano, mucha paciencia, mucho relax. Si ves esto, no te escandalices. Son los tiempos que estamos viviendo, son las situaciones, ya está escrito dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire, ¿y qué hermano dice? Y no caiga, sino que debemos de seguir, ¿qué? Adelante en las cosas de nuestro Dios. Recuerde, el apóstol Pablo en la cárcel escribió la carta a los Efesios. Me parece que Filipenses también y algunas otras cartas, hermano, la escribió, pero no quejándose, sino él al contrario, animando, haciendo entrar a los hermanos en confianza. Hermano, el enemigo es muy selectivo, ¿sí? Yo tengo una aplicación que se llama Grandes Documentales y ahí me gusta ver, hermano, lo de la selva, o como le quiera usted llamar, hermano, las sábanas de África, y cómo el león, el guepardo, los animales carnívoros que se cazan a los búfalos, a los ñus, a las cebras, a las a los impalas, así, hermanos, pero siempre buscan dentro de la manada el más débil para atacar. Ya ellos hacen su estrategia para atacarlo, para ir en contra de ello. Por eso, hoy la palabra de nuestro Dios a través de esta lectura nos invita que debe de haber en nosotros un crecimiento espiritual para estar fuerte en el día malo, en el día difícil. ¿Qué sería de Pablo, hermanos, que dejó todo, siguió al Señor, todas sus tradiciones, dice, todo lo que yo tenía en primer lugar, lo tengo como pérdida por el inminente amor de Cristo? Y que luego, por predicar la palabra de nuestro Dios, estaba preso, hermanos. Que si no hubiera crecido, ¿qué diría? O uno que no crece, ¿qué diría? Me abandonó el Señor, me dejó, para eso me vine aquí. Yo pensé
que me iba a ir bien, que todo iba a ir de color de rosa. Y mira ahora, por predicar la verdad, por hablar la palabra de nuestro Dios, ahora estoy preso. Y no, usted acaba de leer, usted lea la carta del apóstol Pablo, como la de los Efesios, con la confianza que él habla, hermano, porque él había crecido espiritualmente, se había ejercitado, había hecho de su fe, hermano, practicante de las obras de nuestro Dios, y por eso la situación que él vivía no lo movía. Al contrario, aquí está diciendo, no, ya no hay que ser niños fluctuantes, ¿sí? Llevado por doquiera de todo viento, lo que oye allá, que oye una novedad, oye que ya salieron estos hermanos, oye que ya apareció otra iglesia que se llama así, igualita a nosotros, ¿sí? Sí, pero cuando la estudias a fondo, dice, bueno, pero ahí creen que Dios, Cristo y el Espíritu Santo es Dios. Ese es un dogma de la iglesia popular, y la iglesia de Dios israelita no tiene esa creencia. Para nosotros Dios es Dios, primero fue Padre, primero fue Dios antes de ser Padre. Cuando crea al Hijo, entonces ya es Padre, y ya porque creó al Hijo. Entonces Dios es el Padre, el Hijo, hermanos, es Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios. Y así nos vamos dando cuenta. El Espíritu Santo es el consolador, es el enviado, es el que testifica y nos recuerda, es el maestro que constantemente nos está recordando las cosas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que es muy diferente. Cuidado con las estratagemas de los hombres, hermanos, porque llevarán muchos discípulos tras de sí. Dice aquí el verso 15, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas sus junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a la medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Todos no crecemos al mismo tiempo espiritualmente. Todos tenemos que llevar nuestro proceso, hermano. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué debe haber en nosotros? Paciencia, soportar. Una cosa es soportar y otra cosa es, ¿cómo se puede decir, hermano? Déjenlo que haga lo que quiera, y otra cosa es, ya me vino a la mente la palabra solapar. Esas son cosas muy diferentes, pero sí soportar, hermano. No, yo ya crecí, yo ya me ejercito, ya hago la obra, pero aquel o aquella no ha crecido. Ah, bueno, pues hay que dejarlo, ese déjelo, ese no le haga caso, ese, reléguenlo, háganlo a un lado. No, hermanos, todos juntos, todos trabajar, todos poner nuestro don para que el hermano que no ha superado, que no ha crecido en aquello, pues con nuestro amor al prójimo, hermanos, nuestro amor a los hermanos, todos somos un cuerpo en Cristo, todos debemos de ayudarnos a todos para ir creciendo en las cosas de nuestro Dios, en las cosas ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, como lo vemos aquí, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice nuestro hermano César Sosa, todos estábamos en un proceso, pero algunos ya tienen madurez espiritual, ¿sí? Hermanos, sí, así es. Y que la iglesia primitiva, ¿cómo era? ¿Cómo creció? Con muchas dificultades, sí, hermano. Pero no podemos menospreciar a nadie. Ese hermano no ha crecido. Ese hermano se le habla, se le dice y se le dice y no hace caso. No, soporta, ¿qué? Se manso, ¿qué más, hermano? Se humilde y ayuda a los demás a crecer. Pon tu don. Y exactamente, hermana María Urra nos dice amén, que quiere decir así sea, ¿verdad? Amados hermanos, en las cosas de nuestro Dios, en las cosas de nuestro Padre Celestial. Hermanos, ¿alguien tiene su verso de memoria? ¿Algún grupo de hermanos quiere dar su verso? Adelante, amados hermanos, hay espacio para que puedan dar su verso de memoria. En grupo sería mejor, hermano, no, así como lo ha organizado a veces mi hermano diácono David Calderón.
puede hacerlo, nuestro hermano Isaías, nuestras hermanitas Aguilares, nuestra hermanita Rubí, que me dicen que está conectada, y todos nuestros hermanos que quieran, por medio del Zoom, abran su micrófono para que puedan dar su verso. Mande, hermano. Hermano Juan Calderón. Nuestro hermano Juan Calderón o nuestro hermano Juan Hernández con nuestro hermano Eliseo pueden dar su verso. Adelante, mis hermanos. Hay tiempo para que puedan ofrecer ese presente a nuestro Dios. Hermano, vamos a decir nuestro texto nosotros. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, fructificado en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Amén. 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 Gracias, hermanos. ¿Alguien más, amados hermanos? Pasa a vosotros, hermanos. Adelante. ¿Sí se oye, hermano? Sí, se oye muy bien, hermano. Adelante. Muy bien. Vamos a decirlo todos en grupo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel, que comandó ahí a todos mis hermanitos para dar el verso de memoria. Gracias, hermano. Adelante, hermano. ¿Quién más? Pasa vos, pasa vosotros. Adelante, mi hermano. Pasa vos. Vamos a darte esto de memoria para honrar y gloria a nuestro Dios. 1, 2, 3. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y fructificando para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 10. Amén. Pasa a vosotros. Gracias, hermano David Calderón, con todos mis hermanos allá en Mexicali, nuestra hermana Mari, la familia, todos los hermanos que dieron su verso de memoria. Aquí tienen esta imagen, hermano, ¿sí? Y ahí nos dice, adelante, hermano Isaías, sí, adelante, hermano. Sí, gracias, dice, para que andéis conforme es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Según Colosenses 1:10. Amén. Pasa a vosotros. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermanas? Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, sí se oye, Ok. hermana. Ok, pasa a vosotros. El texto dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Rubí allá en la Vicente Guerrero, en el Valle de San Quintín. Un pasavoz a todos nuestros hermanos. ¿Alguien más? ¿Nuestras hermanitas Aguilares? Sí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Amén. Adelante. ¿Quién más? ¿Son todos mis hermanos? Bien. Bien, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que han dado. Ahí está la diapositiva, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué es necesario el crecimiento? Primero, para alcanzar la fe, hermanos. Porque dice el texto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta palabra, hermanos, ahí está en otro idioma. ¿Qué significa crecer? Agrandar, dar el crecimiento, el aumento. Y aquí nos ponen una semilla, ¿verdad? Que se ha partido y empieza a salir el tallo, las hojas, hermanos. Crecer en conocimiento. Esto es leer las escrituras responsablemente,
comprender lo que estamos leyendo, obtener la enseñanza espiritual y ahora sí que vívela, o sea, practícala, ejercítate en nuestros días y confirmar nuestra fe, hermanos, como lo estamos haciendo. Dice nuestra hermana María Urra, santificados porque el Señor hará maravillas entre vosotros, ¿sí? Apartados, amados hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro hermano César Sosa dice, hermano, le mandé por WhatsApp el verso de memoria. No lo tengo aquí, hermano, pero lo vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice este verso de memoria? Que todos, hermano, todos, no nada más los más, vamos a juntarnos los que ya hemos crecido y los que no han crecido, póngalos aparte. No, todos. ¿Por qué tenemos que tener un crecimiento? Pues, hermanos, si no, lo tenemos que tener porque si no, ¿cómo podemos alabar a Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos alabando a nuestro Dios, que estamos reconociendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Cómo? Tiene que haber crecimiento espiritual para poderlo hacer, ¿sí? Para llegar a esa plenitud. ¿Sí, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra plenitud? A llegar a lo perfecto en aquel día, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, hasta llegar a la plenitud, lo que vimos en el verso de memoria, ¿verdad? Pero como no hemos llegado a la perfección, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, estar trabajando constante, hermanos, estudiando y ejercitando y poniéndolo en práctica, ¿verdad? Poniéndolo en práctica para que nuestra fe no sea una fe como una fe muerta, hermanos. ¿Sí? Tenemos que crecer. ¿Qué es crecer? Espiritualmente hablando es madurar, ¿verdad? Amados hermanos, ¿sí? Madurar, ser maduros, ¿verdad? No ser como esos niños, ¿verdad? Que a veces son caprichosos, que a veces, pues las personas están mirando de lo que le está haciendo a mamá y a papá y hasta las personas se enojan, si fuera mi hijo, le diera, ¿verdad? Pero, y no, al contrario, avergüenzan a la familia, ¿sí? Entonces, hermanos, nuestro Dios dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios se complació del Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿De quién más se complació nuestro Dios? Otro personaje que en medio de las pruebas, de la adversidad, en medio de perderlo todo, hermanos, creció y adoró a Dios. ¿Quién más? Pueden mandarnos su comentario, hermanos. ¿Qué personaje en medio de una tribulación tan terrible, hermanos, que era una prueba para él, que luego ya lo entendió de parte de nuestro Dios, que era una prueba, no era que que había cometido un pecado y que por eso estaba recibiendo un castigo, estaba siendo probado este varón, y que Dios, así como se complació nuestro Dios del Salvador del mundo, así también se complació de este varón. Sí, hermanos, esperamos su respuesta, esperamos saber de ese varón que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, la Biblia, la Escritura, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que debemos ¿de qué? De avanzar. Exactamente, hermano César, los apóstoles pasaron por ese proceso hasta perdieron su vida físicamente, pero tienen un lugar. Nuestra hermana María Urra, exactamente, hermana, es Job. Job dice, ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre como fiel, un hombre perfecto, hermano, en cuanto a las cosas de nuestro Dios, en cuanto al crecimiento que tenía como Jesús, como dicen mis hermanos los apóstoles, como dicen todos los hombres? Recuerda, hermanos, que el apóstol Pablo, en esa analogía, no exactamente, hermana Edith Montiel, fue Job. Allá usted ha leído, hermano, primer carta a los Corintios, capítulo 9, ¿sí? No, hermanita Ruth Aguilar, no fue Jonás, fue Job, ¿sí? Entonces, hermanos, dice ahí que el atleta de todo se abstiene. Así dice Job, así dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, ¿sí? Y que nosotros estamos en una carrera
como cuando va uno a un estadio a donde van a haber carreras, ¿sí? Todos corren, todos, hermanos, pero uno va a llevar el premio. Y luego dice que el atleta, de todo qué, se abstiene, ¿verdad? ¿Para qué? Para ejercitarse, para prepararse para el día de la carrera, hermanos, él se lleve el premio. Así que todos, hermanos, todos tenemos que estar ejercitándonos. Somos atletas cristianos a través de la palabra, a través de la escritura, a través de todo esto. Y aquí, hermanos, aquí vemos aquí a través de estos significados, ¿verdad? Se adquiere conocimiento por medio de estudiar, experiencia, cuando se resuelve algún problema, cuando experimentamos a conciencia. El resultado es un conocimiento a priori o posterior. Otro tipo de conocimiento, pues sí, como ya lo dijimos, del material, vemos para el conocimiento espiritual, empírico, científico, teológico. Podemos tener mucha información, pero esto no significa que tengamos conocimiento. El conocimiento es para utilizarse, previniendo y evitando caer en errores o situaciones que nos pongan en riesgo. En teología es conocer a Dios, sus mandamientos para actuar con sabiduría y no caer en pecado. Contrasta con las costumbres, fábulas, etcétera, contadas en torno a una fe. Pues sí, hermano, crece para que alabe verdaderamente al Dios de Israel, para que alabes y reconozca a Jesús, el Hijo de nuestro Dios, porque si no creces, hermanos, pues cómo vas a tener esta situación de acuerdo a lo que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, como lo vemos aquí. Entonces, hermanos, según lo que vimos en el verso de memoria, se necesita ejercitarse. ¿Sí, hermanos? Eso da fuerza. Eso hace que uno tenga los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Recuerde, somos un solo cuerpo. Todos tenemos un crecimiento diferente, hermanos. Todos tenemos que ver los unos por los otros. No nada más, yo ya cumplí, yo ya estoy aquí. Yo ya cuando platicaba un ministro que llegaba el hermano, ya estoy aquí. Pero el hermano en su predicación decía, sí, el hermano ya está ahí, pero ¿y su esposa? ¿Y sus hijos? ¿Dónde están? Porque él ya está y no está pero debe de estar con su familia. Recuerde que todos tenemos un proceso de crecimiento espiritual muy diferente, cada uno de nosotros, hermano. Y tenemos que soportar, tenemos que ser pacientes, tiene que haber mansedumbre y tiene que haber humildad en nosotros, porque el cuerpo de Cristo solamente es uno y debemos de ver siempre los unos por los otros, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirle a mi hermano Juan Calderón que nos haga favor de darle lectura al primer párrafo que tenemos. Así que mi hermano Juan Calderón, si nos hace favor, ¿verdad? Dice nuestra hermana Edith Montiel, hermano, la práctica hace al maestro. Si nosotros escudriñamos, vamos adquiriendo sabiduría espiritual, sí. Y yo le agregaría, hermana Edith, ahora ejercítala. O sea, ponla en práctica lo aprendido. No te quedes nada más en adquirir sabiduría. ¿Ahora qué? Practícala, ejercítala, haz la obra, demuestra tu fe con obras, porque si no sería como muerta. Gracias por su comentario, hermana Edith. Ahora sí, mi hermano Juan Calderón, si nos hace Amén. favor de leer el primer párrafo. Adelante, hermano. Sí, hermano. Dice así, el conocimiento es un proceso progresivo que se manifiesta por el aumento de la talla de todos los seres vivos. Es el resultado de la utilización de los nutrientes existentes en nuestro cuerpo. Es lo que entendemos como el aprovechamiento, asimilación de los alimentos, la buena asimilación de los alimentos acompañada de ejercicio
proporciona al cuerpo del hombre y de la mujer el crecimiento óptimo. El ejercicio, además de favorecer el crecimiento, mantiene saludable el organismo de las personas. Amén. ¿Puedo opinar, hermano? Un poquito? Adelante, sí, mi hermano, adelante. Bueno, aquí yo miro, ¿verdad? Que pues dice que siempre debemos todo, como pueblo de nuestro Dios, entender que la palabra de Él es única en la que debemos aprovechar. ¿Cómo? Dice, como dice, pues conocer, ¿verdad? Entender lo que dice la palabra. Y si no la hemos comprendido o entendido, por eso debemos preguntar a los que saben más, ¿verdad? Para este crecimiento, porque si nosotros leemos y no sabemos y no preguntamos, ahí vamos a estar siempre quedándonos en lo mismo, ¿verdad? Necesitamos también el conocimiento de los que estamos como ustedes, nuestros hermanos ministros, que tienen el conocimiento más amplio para que nos den esa respuesta que no entendemos. Entonces ahí es donde se aprovecha en el hombre interior ese crecimiento, ese ejercicio que va uno, dice que un nutriente, ¿verdad? Ese alimento que es necesario para todo. Entonces, por eso esta escuela es algo que es muy bueno para todos, porque de ahí vamos a entender más de esta palabra, ¿verdad? Del crecimiento en que estamos en su palabra. Eso es un poco que lo entiendo, hermano. Gracias, pasa a vos. Gracias, hermano Juan. Dios lo bendiga. Entonces, amados hermanos, número 1, se requiere una buena alimentación. Número 2, ya que alimentarse sanamente, ¿qué hay que hacer, hermanos? Como siguiente paso, no como segundo, ejercitarse, ¿verdad? Porque eso lo va a mantener como saludable, ¿sí? No fácilmente tiende a enfermarse, a menos que su alimentación sea deficiente, ¿verdad? Y tomar esa soda que tanto le gusta a las personas, ¿verdad? Está bien una sodita de 300, no sé cómo se dice, hermano, miligramos o no, mililitros, ¿verdad? Pero ya en la comida tomarse una soda de 3 litros, pues ya habla de una enfermedad, y estamos hablando de la parte física, ¿eh? Es la parte física que encontramos aquí. Segundo párrafo, hermano Juan, alguien que me colabore ahí, hermano, que me ayude a leer el segundo párrafo, hermano Juan, alguien de los hermanos. Juan Calderón. Yo lo leo, hermano. Adelante, hermano Daniel. El proceso del crecimiento no es exclusivo de los seres físicos y materiales, pues un ser viviente no es solo aquel que tiene materia física. El hombre interior que se encuentra en la mente del hombre es también un ser crecimiento. Amén. Pues aquí habla de que, pues más que nada, el pensamiento en nuestro interior, ¿no? Habla de que también es un ser físico, nuestros pensamientos, ya que hay algunas veces que estamos hablando y en nuestras cabezas está hablando también algo diferente o algo referente, o estamos callados y en nuestras cabezas estamos hablando nosotros mismos. Entonces aquí dice que también es pues una materia física, también es un crecimiento, ¿no? Como vamos leyendo la Biblia, vamos entendiendo pues lo que quiere decir la escritura, porque como hemos sabido, ¿no? Se agarra poquito de aquí y poquito de acá, y ahí vamos comprendiendo a lo que quiere dar a entender la escritura. Entonces ahí estamos estamos haciendo que nuestra mente vaya creciendo, aumente más de conocimiento. Es lo que tengo que aportar, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Pasa vos, mi hermano. Pues así es, amados hermanos. Entonces,
no nada más lo físico, lo que se ve, sino también que, hermanos, la parte que, la parte metafísica, o sea, el hombre interior, ¿dónde se encuentra? En la mente del hombre. Es también un ser que lleva ¿qué? Al crecimiento. Ayúdenme, hermanos, hermanos que están en el Zoom. Si alguien me ayuda a leer 1 Corintios 1:10, Efesios 4:23. Si alguien lo tiene, hermanos, hermanas, que me ayuden a leer esos párrafos, por favor. Entonces, hermanos, ¿qué hacer ante exactamente? Aquí dice, nos explica aquí, nos manda un comentario nuestro hermano Roberto Díaz, dice, mientras sigan llevando frutos en toda buena obra y aumentando en el conocimiento exacto de Dios, el texto dice conocimiento exacto, no a medias, exactamente así es, ¿sí? Quien se justifica, no se edifica, ¿verdad? Porque nada más se justifica para sí solo, ¿verdad? A veces hay celos, pero sin conocimiento, porque le doy testimonio de que tienen celos por Dios, mas no conforme al conocimiento exacto de la Escritura. Sí, hermano, porque ¿qué haces cuando tú ves un disgusto, una dificultad dentro de la iglesia, hermano? Algo que dice es que no lo puedo soportar, esto que ha pasado en la iglesia, no lo aguanto, ¿verdad? Eh, esto está pasando y ya no soporto más estar aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como hemos visto, hermanos, se han perdido miembros dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, dice aquí este párrafo que nosotros, hermanos, todo está aquí en la mente, ¿sí? En la mente, aquí, hermanos, se puede ser otro de lo que yo soy, ¿sí? Sí, así se puede renacer, sí, hermanos, se puede volver a quedar como nuevo, sí, sí, porque lo estamos viendo aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, sí, a ser una persona nueva, pero en la mente, solo en la mente, hermanos, sí. Dice Efesios 4:24 que voy a leer. ¿Alguien tiene la cita, hermanos? De 1 Corintios 1:10, Efesios 4:23. Voy a darle lectura, hermanos. Efesios 4:23, hermano. Sí, adelante, hermano. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. ¿Qué tiene que hacer, hermanos? Si habla de que debe de existir una renovación en nuestra mente, quiere decir que hay un hombre interior que se tiene que alimentar de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para crecer, ¿sí? Y ya que haya renovación en la mente, hermano, ese crecimiento espiritual, ahora dice el verso 24, y ahora vístelo a ese nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia. Cuando dicen justicia, hermano, es conforme a los mandamientos de nuestro Dios y en santidad de verdad. Así que tú puedes ver muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas dentro de la iglesia, hermano. Pero si tú tienes crecimiento espiritual, tú vas a ver estas situaciones y vas a renovar tu mente, hermano, para vestirlo como un hombre de justicia, guardando los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Sí, hermano, enseñarlo a nuestra mente a ejercitar. Y ahora, ¿cómo, hermano? Ya que hay esa renovación, por supuesto, ya te bautizaste, hermano, invertir tu tiempo, ¿sí? Para el bautismo, para el que ya está bautizado, renovación. ¿Cuánto tiempo, hermano, tengo que estar renovando mi mente? ¿Usted lo sabe, hermano? ¿Usted sabe cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿sí? Puede ser todo tiempo, toda la vida, pero lo que sí debemos de hacer es actuar conforme a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien tiene 1 Corintios 1:10, hermanos? ¿Sí lo tiene? Dice así, hermanos. A ver, adelante, hermano. Dice así, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Amén. Gracias, amado hermano. Gracias. Entonces, hermanos, eso es lo que vemos a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?
crecer, soportar, hermanos, ayudar, ¿verdad? El don, si a mí Dios me dio un don, hermano, de la paciencia, ser paciente con el hermano. Hermano, no se desespere, deje al hermano, va a tener tiene su proceso de crecimiento, va a ir poco a poco, ayudémoslo, ¿sí? Ayudémoslo, no lo dejemos ahí, no le digamos ya vete, vamos a ayudarnos entre todos a ir creciendo, hermano, a cuidar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano David Calderón, alguien por ahí, hermano, que no... Ahí estaba el tercero ¿quién? y cuarto. Perdón, tercero y cuarto párrafo, nuestras hermanitas Aguilares. ¿Quién va a leer el tercer párrafo? Adelante, y luego nuestra hermana que con el cuarto párrafo. En la mente del ser humano reside el hombre interior. Este tiene un proceso de crecimiento semejante al de los demás seres vivientes. Su crecimiento depende de una buena alimentación que, para ser asimilada en forma completa, requiere del ejercicio. Muy bien, gracias. Gracias, hermanita, que acaba de leer. Y ahorita seguimos con nuestra siguiente hermana. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos? ¿Qué enseñanza tenemos de lo material para pasar a la metáfora? Bueno, si hay un cuerpo sano, ¿cómo se hace? ¿Un cuerpo sano cómo está? Un cuerpo sano disfruta, un cuerpo sano es feliz, así en el aspecto que espiritual, hermanos. ¿Sí? Así como el cuerpo físico se alimenta de cosas sanas, así el espiritual, hermanos, se alimenta de los frutos del espíritu, no de los frutos de la carne. Eso para el cuerpo espiritual es basura. Alimento para un cuerpo espiritual sano, feliz, es los frutos del Espíritu Santo, mansedumbre, templanza, contra luchar y sacar todo eso y no alimentarse de basura como adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, contiendas, ira, y contra todas esas cosas, hermanos, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de nuestro Dios. Entonces, ese proceso de crecimiento, hermanos, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, entendamos que esto no es rápido. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Todo está en que tú te decidas de que debes de crecer, dice aquí, de que tú quieras llegar a la perfección. ¿Cuál es el alimento espiritual? Tiene que estarte alimentando espiritualmente, hermano, no nada más el sábado, todos los días de la semana y especialmente el día sábado. ¿Qué pasa cuando no se alimenta uno espiritualmente? Se enferma, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Se enferma. Y de tal manera que cuando llega un problema, llega una tormenta, hermanos, pues lo más fácil, ¿cuántos no han abandonado la iglesia por alguna situación? Entonces, hermanos, recordemos que siempre Dios nos ha dicho desde el principio y nos han enseñado en la palabra de nuestro Dios. Dios nos dice, mira, yo aquí te pongo dos caminos, ¿sí? Deuteronomio 30, ¿sí? Pero tú vas a decidir, tú escoge. Dice, aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú vas a hacer tu elección. Pero dice Dios, mira, yo te aconsejo que escojas ¿qué? La vida. ¿Sí, hermanos? Por eso el apóstol Pablo, aún lo que le pasó y aún que murió por el evangelio, él siempre dijo, yo ya tengo mi corona. Yo he peleado la batalla y la he ganado. ¿Sí? Solo yo voy a dormir y yo espero que cuando venga el Señor me levante para recibir mi corona. Ese es el alimento, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, de la cual nosotros siempre debemos de estar ejercitándonos, alimentándonos de la escritura, de la palabra de nuestro Dios. Que los tiempos son malos, que vendrán más tiempos malos, que habrá más deserciones, que habrá más separaciones, que es posible que a veces en la iglesia se va a quedar una familia. Todo es posible, hermanos. Pero si tú creces espiritualmente,
tú vas a seguir adelante, de acuerdo a como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Cuarto párrafo, hermanitas Aguilares. Por ser el hombre interior una entidad metafísica, el alimento que ha de nutrirle deberá ser también metafísico, espiritual. Este hombre interior, en su estado inicial lacteante, debe ser alimentado por leche no adulterada, que paulatinamente se sustituirá por alimentos sólidos de más elevada calidad. Primera de Corintios 10, 3, 4, Hebreos 5:10. Amén. Amén, hermanita. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? El crecimiento de un bebé, ¿verdad, hermanos? Como lo dice aquí, pues no va a comenzar, hermanos, un bebé no va a comenzar con alimento sólido, sino va a comenzar con su leche materna, con su fórmula, papilla, y luego ya el alimento viene firme, ¿verdad? El alimento ya más sólido, más firme, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, porque por lo que dice Hebreos capítulo 5, hermanos, que muchos de ustedes seguramente ya lo han leído, ¿verdad? Como dice aquí Hebreos capítulo 5, verso 14, dice así: mas la vianda firme para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de acuerdo a lo que vemos aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, así va este proceso. Así como nos lo va mostrando a través de la escritura, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice aquí, a través de la escritura, va creciendo, se va fortaleciendo, hermanos. ¿Sí? Alguien llega a la iglesia, empieza a conocer, sabe del saludo, se va quedando, va guardando el sábado, va oyendo la palabra de nuestro Dios, se le va evangelizando, va entrando en esa profundidad de las aguas, hermanos, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 47, y va entrando, ahora ya quiere alimento sólido, alimento fuerte. ¿Cuál? La profecía. Ahora ya quiere conocer más a profundo la palabra de nuestro Dios. Así como lo vemos aquí, hermanos, se va sustituyendo hasta tener un alimento sólido y no retroceder, porque dice aquí el verso 12 de aquí mismo de Hebreos capítulo 5, porque debiendo ser ya el maestro a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. No detengas tu crecimiento espiritual. Crece para que conozcas más cosas de la palabra de nuestro Dios. No te vuelvas atrás, porque ya comí alimento sólido y ahora te regresas otra vez para volver a esa leche, ¿no? Porque lo que dice el verso, la vianda firme, dice, más la vianda firme para con los perfectos, a los que se van perfeccionando poco a poco, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien más, hermanos? El quinto párrafo, si nos hace favor de leer el quinto párrafo, amados hermanos. Hermano, Sí, hermano, adelante, hermano Isaías. dice, la leche no adulterada representa los primeros conocimientos elementales de Dios. Los alimentos de alta calidad nutritiva son los conocimientos profundos que solo pueden ser entendidos por aquel que ya ha asimilado la leche espiritual. ¿Es hasta ahí o continúa? Hasta Sí, ahí, ¿verdad? hermano. Sí, un comentario, hermano. Bueno, aquí ciertamente algo muy importante, ¿no? Que lo comentaba. Es muy cierto ahora, nos habla como de aquel personaje que ya comprendió la palabra de nuestro Dios y asimila o sí que esa leche espiritual y atiende a crecer, ¿no? Que ya en lo que ha pasado nos ha hecho ver pues, ciertamente que hay ciertamente leche adulterada, ¿no? Leche
pues leche mala, como usted explicaba, cómo es que el alimento es malo, con el bueno pues no da buena nutrición. Y el crecimiento profundo ya bien sólido, ya es cuando ya nosotros crecimos, vaya, ¿no? A lo que estamos entendiendo, nos vamos desarrollando una mayor espiritualidad y adquiriendo, como usted menciona bien, el conocimiento y va profundizando en nosotros ese saber de la palabra de nuestro Dios. Gracias, pasa a vosotros. Sí, hermano, gracias, hermano. Pasa vos, que Dios los bendiga a mi hermano Isaías por su comentario que nos dio en esta mediodía, hermanos, de acuerdo a la lección que estamos estudiando a través de la palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, lo que vemos en los documentales, ¿verdad? Allá en África y todo, hermanos, tenemos que crecer porque Satanás dice aquí a través de la palabra que él busca, hermanos, a los más débiles. Aquí está un verso, lo sabemos. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 5, hermanos, ¿verdad? Todo lo hemos leído. Dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, primer carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Sí? Los documentales que muchos de nosotros hemos visto, hermanos, hacen su estrategia los leones para atrapar su presa, pero ellos previamente antes ya lo eligieron, hermano. Ya estudiaron, a pesar de que son animales, tienen una estrategia. Yo veo cómo agarran a un búfalo y el búfalo, la fuerza que tiene y cómo puede partir en dos con su cuerno a un león, a una leona, ¿sí? Pero aún así tienen su estrategia. ¿Y a quién agarran siempre? Al más débil. Así en esa figura, el diablo es un león que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Siempre va a buscar al más débil, al que no ha crecido. Por eso tenemos que crecer espiritualmente en las cosas de nuestro Dios, renovar nuestra mente, hermano, alimentarnos de esa alimentación sana que es la palabra de nuestro Dios, que son sus mandamientos, que son sus leyes, para que nosotros estemos fuertes siempre y ante la tormenta, ante los embates del maligno, siempre nos mantengamos firmes a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. Eso nos enseña, y como lo que acaba de leer nuestro hermano, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, empezamos, hermanos, poco a poco, vamos creciendo y ahora entramos a las profundidades, a las cosas de nuestro Dios. Hermano David Calderón, alguien, hermano, que nos ayude ahí con usted, hermano, para leer el siguiente párrafo. Yo lo leo, hermano. Adelante, hermano David. Los alimentos espirituales mencionados, por muy nutritivos que sean, no podrán ser aprovechados mientras no practiquemos el ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual es la ejecución del conocimiento recibido por la palabra de Dios, la comida espiritual. Una persona que no practique los mandamientos de Dios no podrá desarrollarse espiritualmente. Un espíritu atrofiado, no desarrollado, estará siempre débil y susceptible para enfermarse y con el riesgo de morir. Entonces aquí lo que vemos, mis hermanos, es que pues lo que nos dice el apóstol Pablo en varias de las cartas, como Romanos, Corintios y pues la mayoría, ¿verdad?, de todas ellas, es que nos ejercitemos en la palabra de Dios, pero en la espiritual. Todo lo que lleva al espíritu, que son todas las buenas obras, como nos dice Filipenses, todo lo verdadero, lo justo, lo amable, como dice Gálatas 5, las cosas espirituales, ¿verdad? El amor, templanza, todas esas cosas que llevan al crecimiento. Esas son las que debemos de poner en práctica para decir que vamos tomando fuerza, para ir tomando forma, ¿verdad? Mientras no lo practiquemos todo eso, pues entonces estaremos muy débiles. Siempre llama la atención lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14, ¿verdad? Que pues los débiles siempre se andan preocupando por la comida, lo que sucedió en aquel tiempo, ¿verdad? Que pues no querían participar de carne.
que también pues era muy necesaria, es muy necesaria para el cuerpo. Entonces pues decía, pues tengan mucho cuidado de ellos, sean pacientes, ayúdenlos, ustedes que son más espirituales, son más fuertes. Entonces pues debemos de enfocarnos en eso, hermanos, en las obras buenas, ¿verdad? Lejos de querer tratar de ser fuertes por algo que es literal. Las cosas que salen de la mente, del corazón, son más poderosas que todo lo demás. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y muy bien, hermano, su comentario. Entonces, hermanos, es necesario el crecimiento, alimentarnos de la palabra de nuestro Dios para ver correctamente cómo se adora a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Cuidado, porque los más débiles, así como esos animalitos que son fuertes, pero los leones, las leonas, los animales depredadores, ven cuál es el animal más débil y se lo comen, así está Satanás. Entonces tenemos que luchar por esto, hermano, y no atrofiarnos, sino crecer cada día espiritualmente. Último párrafo con nuestro hermano Juan Hernández, donde está nuestro hermano Eliseo. ¿Alguien que quiera leer el último párrafo, hermano? Sí, hermano. Dice así, hermano, el último párrafo. Hermanos, mantengamos saludable nuestro hombre interior a través de alimentos y ejercicios espirituales, de tal manera que se impida la entrada de las enfermedades como el pecado, la incredulidad y la tibieza espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2. Bueno, pues es una invitación, amados hermanos, que nos hace este último párrafo como hermanos que somos. Dice que hay que pues mantenernos siempre ocupados y estar, pues tengamos esa alimentación saludable que es la palabra de nuestro Dios, ya que el hombre interior eso lo requiere, eso lo pide, ¿verdad? Con los ejercicios espirituales, pues ya se ha dicho, hermanos, los ejercicios espirituales es siempre estar pues estudiando la palabra de Dios, no nada más vamos a abrir la escritura en este día, sábado, porque sábado pues ahora sí ya, ¿dónde está mi Biblia? Si es posible lo dejemos en un lugar pues inadecuado, sino que al contrario, hermanos, entre la semana también podamos, hermanos, por las tardes o por las mañanas. Tal parece que se ha dicho, hermanos, cuando en la mañana es cuando más pues aprovecha uno en estudiar la palabra, es cuando está fresca nuestra mente, ¿verdad? Después del sueño, pues nosotros si nos preocupamos en llevar ese ejercicio, creo yo que es donde vamos a aprovechar más, ¿verdad? Ese es el ejercicio que nos invita a hacer, hermanos. Así es que, hermanos, la invitación es de no dejar, hermanos, de escudriñar las escrituras, porque dice que en ellas son las que tenemos la vida eterna. Esa fue mi, pues, pequeña explicación, amados hermanos. Gracias y adelante, hermanos. Sí, gracias, hermano. Entonces, hermanos, la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que puede impedir el crecimiento espiritual? El pecado. ¿Cómo curarnos? Hermanos, dice Primera de Pedro capítulo 2:1, cuando dejes toda malicia, todo engaño, todo fingimiento, envidias, todas las detracciones, cuando dejes todo eso, que esa es la enfermedad que el pecado, y cuando dice el verso 2, cuando tú deseas como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Entonces estaremos siempre sanos espiritualmente. Dice la pregunta número 1, amados hermanos. Dice la pregunta número 1, dice, ¿por qué es necesario pensar en el crecimiento espiritual, hermanos? ¿Por qué es necesario? Pues dice aquí a través de la escritura, hermanos, dejar lo que no conviene, porque eso es necesario. Porque si no, la mente se llenará de basura, de cosas negativas para con nuestro Dios, para con nuestro amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. ¿Sí, hermanos? Entonces,
Es necesario el crecimiento porque así se deja la basura. Se saca la basura y se mete, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. Número 2. ¿Cuáles son los beneficios del crecimiento espiritual? ¿Cuáles son, hermanos, los beneficios del crecimiento espiritual? Bueno, acuérdense, hermanos, que aquí en Mateo 7:15 dice que así como habla que por su fruto los conoceréis, dice que entrarán lobos rapaces, ¿sí? Que buscarán a la oveja más débil. Acuérdense que el diablo es el león. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado porque el crecimiento espiritual estará fuerte. Y tú vencerás al diablo y no el diablo te vencerá a ti. Pregunta número 3. ¿Cuál es la comida espiritual? La palabra de nuestro Dios, el agua espiritual. Ejercicios espirituales, ¿verdad? Para dar al sediento, dele al nuevo, al que oye la palabra de nuestro Dios, al que está invitado, dígale, llévele la doctrina. Esta es la doctrina de la palabra de nuestro Dios para que tú crezcas, para que tu conocimiento avance. 4. ¿Qué se necesita hacer para que el alimento espiritual sea bien recibido y para que tenga una buena digestión? ¿Qué se necesita hacer? Bueno, hermanos, ¿qué dice aquí? Dejar todo lo que es contrario, ¿sí? Todo lo malo, todo el fingimiento, toda la amargura, toda la envidia, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Hacer lo que Dios dice con sinceridad y con verdad y desear como niño recién nacido esa leche espiritual que es la palabra de nuestro Dios. 5. De acuerdo a un comparativo con el hombre sano, ¿podría existir la anemia espiritual? ¿Cómo sería esta? Explique. Sí, hermanos, sí puede existir. La anemia espiritual es la deficiencia en la sangre, ¿no, hermanos? ¿Sí? Entonces, dice aquí a través de la escritura que puede existir, ¿sí? Porque falta ese crecimiento espiritual. Entonces, tiene que quitar todo estorbo, todo lo que estorba para crecer, para hacer la voluntad de nuestro Dios, hay que quitarlo. Pregunta número 6. ¿Qué aconsejaría al espíritu anémico para restablecerlo en salud? Hermanos, que se alimente, que se ejercite de la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 14:20. 7. ¿Qué nos da a entender Pablo con las palabras? No sea siempre niños en el espíritu, hermanos, que maduremos, que seamos maduros, que a pesar de que somos maduros y que ya comemos el alimento sólido, no nos comportemos como niños. Por eso dice la pregunta número 8. ¿Cómo podemos considerar lo que dice 1 Corintios 14:20 y Marcos 10:15? Bueno, que seamos como niños buenos sin malicia, pero maduros, hermanos, en el conocimiento de la cosa de nuestro Dios, y así lo conciliamos. 9. ¿Qué es el ejercicio espiritual? ¿Qué pasa con aquel que no ejercita sus sentidos, hermanos? Hermanos, el ejercicio espiritual es poner por obra la palabra de Dios, lo aprendido, los mandamientos, ¿sí? Aquel que no ejercita sus sentidos, ¿cómo se compara? Como un niño, hermanos. Y un niño no debe de serlo porque un niño es débil en el conocimiento. 10. ¿Cuáles son las enfermedades espirituales según Isaías 1, 5 y 6? Pues, hermanos, esas hacerlas a un lado porque estorban para nuestro crecimiento espiritual. Es la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.